Insisto, y qué deplorable el espectáculo, que siga habiendo irregularidades, que siga habiendo beneficiados y que sigan haciendo negocios, ¿no? Lo de siempre. En México, el 99% de las agresiones contra periodistas quedan impunes. Ayer se actualizó el reporte de artículo 19, los principales delitos cometidos contra periodistas son agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, tortura, desaparición y homicidio. Uf, se me hace que le ganamos a Venezuela. Y tengo por acá a Polo Maldonado, subdirector de artículo 19. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Polo. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues sí, lamentablemente la situación en México no dista mucho de ser preocupante como en otras latitudes del continente, y recordarle al auditorio que efectivamente hay países como Venezuela, en su momento Ecuador, Cuba, donde la libertad de prensa se encuentra bajo asedio, pero México sigue siendo catalogado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Ah, en América Latina y Latina. en el mundo, de los Sí. primeros tres lugares junto a Afganistán y Siria que están en guerra. ¿Cómo es posible que estamos peor que en Venezuela, maestro? En Pues verdad, si ya tiene un dictador del tamaño de Nicolás Maduro, heredero de la corona chavista, nótese la ironía, y somos peores que los venezolanos, bueno, que es Nicaragua, que está en es decir, la herencia de Rafael Ortega, de Sandino, también que, vaya, entre Somoza y él se han acabado todo. Ahí digo, ¿cómo es posible, en verdad? Polo, discúlpame, se me hace hasta difícil de creerlo o aceptarlo. Pues sí, evidentemente es difícil porque es el discurso de estos dictadores como Ortega, Maduro, va al corazón de la libertad de prensa, va contra la prensa, y evidentemente tratan de inhibir cualquier muestra de crítica, de disidencia desde la labor periodística, cualquier muestra de veracidad. Bueno, recordemos lo que sucedió ayer, la agresión contra Jorge Ramos y su equipo, que fueron retenidos en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, acá el problema es que la gravedad de la situación en México se descansa en las violaciones a los derechos humanos de periodistas, que tienen que ver con derechos básicos como la vida, la libertad personal y la integridad personal. Como comentabas en un principio, pues están matando periodistas a razón de uno por mes en México. Estamos hablando de un promedio. Están torturando periodistas, están amenazando periodistas, que es la agresión que más se comete contra la prensa, y ante todo ello lo que encontramos es una impunidad del 99.13%, es decir, prácticamente absoluta. Y es por eso que ayer lanzamos el informe que denominamos Protocolo de la Impunidad, es decir, la serie de pasos ya muy aprendidos, tanto por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, de la ahora Fiscalía General de la República, como las fiscalías estatales, para garantizar impunidad. Esos son los pasos que siguen y tienen éxito. Tenemos impunidad casi absoluta. Ujú. El 99% de las agresiones impunes, exactamente. Si hay algo seguro es que va a quedar la impunidad. ¿Ves intención? Esto fue con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Ves intención de Andrés Manuel López Obrador de cambiar este panorama? Pues es justo lo que estamos esperando, Luis Alberto. Tenemos casi 100 días de gobierno. eh, Tenemos señales ambiguas. Ayer nos preguntaban en conferencia de prensa, justo cuando presentamos junto con las 6 víctimas cuyos casos se analizaron en este informe especial, nos preguntaban qué esperan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos visto son señales contradictorias. Por un lado, el 10 de enero, el Estado mexicano pide una disculpa pública a la periodista y activista Lidia Cacho por los tristemente célebres hechos violatorios de sus derechos humanos hace 13 años. Recordaremos estas conversaciones infames entre el llamado Gober Precioso y Ramel Nassif, en donde se ufanaban, se reían de haberla detenido, de haberla torturado durante 20 horas en su traslado de Puebla, de Cancún a Puebla. Bueno, el Estado mexicano pidió una disculpa y lo pidió este gobierno.
Sin embargo, vemos por otro lado a un presidente que desde las conferencias matutinas lanza ciertas descalificaciones y adjetivos en contra de la prensa que no le es tan afín, la prensa que es crítica, los tacha de amarillistas, de mentirosos, de fifís. Entonces, no terminamos de entender cuál va a ser la postura de este gobierno. Si a eso sumamos que después del asesinato de varios colegas periodistas del 1 de diciembre para acá, no se han tomado cartas en el asunto, no nos han presentado un plan de acción para prevenir, para proteger, para que accedan a la justicia los periodistas y las periodistas víctimas de violencia, pues la verdad es que el panorama no pinta nada bien. No, es decir, por un lado, entonces dices, se indigna, señala o pide exactamente no la agresión, pero por el otro lado también sus posturas, exacto. Yo también creo que decir de que los conservadores, los fifís y los canallas, es decir, a todo el que lo critique, yo creo que ahí hay un exceso. ¿Qué debería hacer este gobierno entonces, crees tú? ¿Un programa especial, más allá de la protección, la conciencia? También, cuál sería lo óptimo, o Polo? Mira, yo creo que en esto, Luis Alberto, ya tenemos muchos avances en leyes, ya creamos instituciones, tenemos un mecanismo especial de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que funciona desde el 2012, bueno, que está instalado desde el 2012, no que funcione, y ese es el problema. Necesitamos, más allá de nuevas leyes, de nuevas instituciones, necesitamos voluntad política para que estos organismos funcionen. Necesitamos una política integral de protección. ¿A qué nos referimos con integral? Una política que coordine a diferentes instancias de gobierno. Durante el peñanietismo, la protección a periodistas fue una simulación. Ante los foros internacionales decían, miren, hemos creado un mecanismo que no funcionó, porque la violencia contra la prensa no solo no disminuyó, sino que aumentó. Entonces, necesitamos que eso funcione, pero necesitamos un plan de acción que no lo han presentado, no se han pronunciado al respecto. Por otro lado, necesitamos el abatimiento de la impunidad, tal cual lo mencionamos en este informe especial, Luis Alberto, del protocolo de la impunidad. Es urgente que en la nueva Fiscalía General de la República se reestructure la función de investigación relacionada con los delitos de libertad de expresión, se aplique el famoso protocolo homologado para la investigación de delitos contra la libertad de expresión, que está vigente desde noviembre, se capacite al personal de la Fiscalía General de la República, se establezcan las capacidades también para hacer peritajes, para tener servicios periciales independientes, es decir, una serie de cuestiones que disminuyan este porcentaje infame de impunidad que es del 99%. Entonces necesitamos prevención y abatimiento de la impunidad, y esto va íntimamente vinculado, porque en la medida en que acabemos con la impunidad, se prevendrán futuros delitos contra la prensa. Por el contrario, la impunidad manda el mensaje que se puede seguir agrediendo a periodistas a diestra y siniestra y no habrá consecuencias. Me dice alguien por acá, oye, y decir que el 99% o queda impune, ¿no estimula más a que se siga cometiendo? Pues al contrario, yo creo que necesitamos que esto sea una sacudida, por lo menos para el actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pero también para los fiscales de los estados, Luis Alberto, porque yo creo que las fiscalías estatales están lavándose las manos. Aquí, como desde el 2013 existe a nivel constitucional la facultad de atracción para la PGR, es decir, puede atraer delitos cometidos contra periodistas que en principio le corresponden al Ministerio Público local. Entonces, pues parece que los estados no tienen responsabilidad. Al contrario, hemos llegado a estos niveles de desconfianza, de dotar a la Fiscalía Federal de esta facultad de atracción, porque encontramos que hay complicidad de las autoridades locales con los agresores o son los agresores mismos. Entonces, evidentemente, aquí hay una enorme responsabilidad política institucional de las fiscalías locales que no están haciendo absolutamente nada.
¿Y qué crees? El protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión fue aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y es obligatoria para todas las entidades de la República. Lo que hemos visto en los primeros casos de gravedad, los primeros asesinatos, las amenazas, es que las fiscalías locales no están aplicando este protocolo, no les importa. Tristeza, en verdad, Polo Maldonado, pero bueno, la lucha sigue, es diaria, hay que continuarla y desnudar, por supuesto, porque pues la mancha de un atentado contra un periodista, un asesinato, no se quita ni con todo el enjuague del mundo. Lo hemos visto con Miguel Buendía, lo de Alfredo Jiménez, y todo eso, pues sencillamente el que sale perdiendo es el gobierno en turno, ¿eh? El gobernante en turno de cualquier entidad o cualquier vaya estado. ¿Estarás de acuerdo en eso? Es decir, entonces, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la sociedad, porque se quedan sin una voz, sin unos ojos, sin unos oídos, y por eso es la importancia de proteger a nuestra prensa. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué tanto énfasis en las y los periodistas? Pues porque gracias a ellos estamos informados. Y entonces si los están asesinando, si los están amenazando, si los están desapareciendo por ejercer su labor informativa a favor de la sociedad, es muy grave y como sociedad nos debe indignar. totalmente. Pues muchas gracias, Polo. Estaremos en contacto. Veo que traes 6 casos de Sonora. ¿No los tienes a la mano o nosotros ya lo consultamos por ahí? Los casos que estamos en el informe que estamos Sí, exponiendo, no, son de diferentes lugares. La Ciudad de México, de Quintana Roo, de Veracruz, sobre todo. Son los casos que estamos exponiendo pero hay 6, pero hay 6 en Sonora, ¿verdad? Son 6 de Sonora lo que dice el informe. Sí, el informe este informe sobre impunidad habla de 6 casos en donde hicimos todo un análisis cualitativo sobre las deficiencias de la fiscalía. Sobre agresión a periodistas. Sí, así es. Y hay 6 casos de Sonora con deficiencias de la fiscalía. No, estos son a nivel nacional, Ah, de muy bien. diferentes entidades de la República. Por eso, ¿no tienes a la mano los 6 de Sonora o ya nos meteríamos nosotros a analizarlo? No, esos 6 de Sonora no los tenemos. Bien, bueno, gracias, Polo. Te agradezco mucho. Órale, gracias Luis Alberto, un abrazo. Buenos días, a ver, porque Buenos ese días. estudio, gracias que me está poniendo ahí en pantalla, es el actual, ¿verdad? Es mapa de ellos, entonces a lo mejor no lo tenía a la mano. Es que es un mundo de todos los cientos de casos que hay, peor que Venezuela y Nicaragua estamos. Puede creer el honroso lugar contra las agresiones a periodistas.